Poco sobre las bandas terroristas. Él es coronel del Ejército en servicio pasivo. Se trata de don René Fustillos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manaví 650 AM. Buenos días, para mí también es un gusto compartir con ustedes estos minutos con esta prestigiosa emisora manavita. Buenos días a toda su radio audiencia. No les visualizo. Bueno, sí, tenemos un pequeño inconveniente con él por el tema enlace, pero nosotros sí le visualizamos, le escuchamos muy bien, que es lo importante. Oyentes también. Nuestros oyentes también. Y cabe, es oportuno este tema. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso, coronel, donde el nerviosismo de la población prácticamente estaba en todo el territorio, pero luego con las medidas que adoptó el gobierno nacional ha dado a un pequeño respiro, aunque no es completo, pero sí hay algo más de tranquilidad. Ahora, usted como experto en este tema, la interrogante es, ¿qué pasará una vez que se termine el estado de excepción? ¿Qué pasará cuando termine este gobierno? ¿Qué se debe hacer para que ese orden sea permanente y no temporal? Bueno, es importante primero determinar las causas de esta criminalidad en el país. Y una de las principales causas es la parte social. Los diferentes gobiernos de turno no han atendido en sus necesidades básicas a la población. Entonces, una de las soluciones a este tema, yo diría que primero debemos entender que no existe en el mundo una solución que elimine definitivamente la delincuencia. La solución debe ser integral, debe estar comprometido tanto el ente político, el ente público, el ente privado, la academia. De esa manera, atacar primero a los dos pilares fundamentales que yo determino como son la parte del recurso humano de estas estructuras criminales a través de la atención social y la parte de la economía criminal. Entonces aquí la solución se debe entender en las 5 etapas fundamentales que yo las designo. La prevención, que es la parte social, con la rehabilitación y la reinserción, donde tienen que estar involucrados todos estos estamentos, públicos, privados, academia y la ciudadanía en general. Y la parte de la reacción, que es la parte donde ahí está involucrado las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que deben ser atendidas. Entonces, para mí, la solución de qué se viene después de esto, prácticamente orientar el esfuerzo, la atención del gobierno, quien venga en el 2025, si es que continúa este o vendrá otro, es a la parte social, atacar esas bases en la parte social, en la parte de seguridad, luchar para evitar que estas partes de la base social, los barrios marginales donde más existe esto, simplemente se limite, esto se convierte en caldo de cultivo de estas estructuras, y el rato de que el gobierno atienda esta parte, se les disminuye su recurso humano. Ya no pueden reclutar a los jóvenes, que muchas están en condiciones de calle, han desertado en la parte estudiantil, etcétera. Y también atacar la economía criminal, ¿no? Con el fortalecimiento de la UAFE, que lo están haciendo, etcétera. Esa sería, de alguna manera, importante el poder solucionar de alguna manera esta inseguridad. Perfecto, coronel. Hay que destacar aquello porque en realidad los cimientos, las bases de una sociedad están siempre enfocadas en una buena atención, en servicios básicos, en educación, en salud, y es justamente lo que Ecuador ha venido careciendo en los últimos años, donde los gobiernos de turnos han tenido otro enfoque político y quizás han tenido esa medicina pero de manera temporal, es decir, como para calmar la fiebre del momento, pero nada a mediano y mucho menos a largo plazo, y eso hay que hacerlo.
pero en todo caso, las medidas que se han tomado ahora, al parecer, están dando algo de resultado, por lo que hay que seguirlas apoyando y que estas sean, pues, por un periodo más prolongado. Lo que también se considera por parte de la población es que todo lo que se haga sea con enfoque técnico, más no con un enfoque político, porque recordar que estamos también a la vuelta de un proceso electoral el próximo año. Así es. Mire, en este momento se está debatiendo, o se debatió hasta el día de ayer, la reforma del COI, ¿no? Mire, hay que, para enfrentar también estas organizaciones terroristas denominadas a partir del decreto 111, se debe establecer bien las reglas de juego. Estas reglas de juego, una de las situaciones prácticamente dominantes, si se puede decir, en la Constitución del 2008 les colocan o les consideran a las personas privadas de la libertad como personas de atención prioritaria. Eso tiene muchas connotaciones, eso se debe revisar, porque ¿cómo se les puede poner al mismo nivel a los delincuentes, a los secuestradores, violadores, asesinos, sicarios, al mismo nivel de las personas vulnerables, a las mujeres embarazadas, de los niños? Entonces, a eso se debe revisar. Igual en la Constitución, el artículo 11, si no me equivoco, también hablan de que no se debe discriminar por el pasado judicial a las personas. Está bien, pero dice ahí que en un juicio el juez no puede tomar como antecedente su situación criminal. Es decir, si un criminal que ha matado a 20 personas, por poner un ejemplo, le cogen como un robo de celular, no pueden utilizar su pasado judicial, es decir, no tienen como referencia que es un delincuente de alta peligrosidad. Eso debe cambiar. Mire, el Código Orgánico Integral Penal, si me permite dar lectura textual a algunos artículos que yo he considerado que deben modificarse, deben eliminarse, y que permiten, porque son garantistas para la delincuencia, no se ha topado. Mire, el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, que dice principios procesales, numeral 2, favorabilidad. En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. ¿Cómo puede ser posible eso? Si queremos hablar de disuasión, se debe aplicar la más fuerte, para que tengan miedo de cometer. El mismo artículo, en numeral 7, dice: al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada. Es decir, igual el ejemplo anterior, si le cogen por un celular y también por ahí ha secuestrado, ha matado a alguien, tienen que juzgarle por el robo de celular y no pueden agravarle la situación. ¿Cómo puede ser posible? Importante, muy buenos días, les saluda Tanya Zambrano. Importante conocer o entender que, bueno, dentro de la ciudadanía, muchas personas dicen qué bueno que los militares al fin ya estén en las calles. Y eso que prácticamente dicen no están haciendo nada, y ahora con el tema de la delincuencia ya lo están confrontando. Sobre esto, debería mantenerse el personal militar una vez que termine el estado de guerra en las calles o trabajar a la par con la Policía Nacional. Mire, la misión fundamental de Fuerzas Armadas es la protección de la soberanía nacional y la defensa de las áreas estratégicas. Están incrementando una misión adicional que es prácticamente la misión fundamental de la Policía Nacional. Si estamos como estamos es porque la Policía Nacional no ha cumplido su misión, que es la seguridad ciudadana, la seguridad interna del país. Pero las Fuerzas Armadas, como una institución pública, que se debe a las instituciones políticas, debe cumplir cualquier misión que le sean impuestas. Pero también se debe rever, mire, el orgánico, el pie de lucha o de fuerza de la policía son 60,000 o más de 60,000 personas. De las Fuerzas Armadas, las tres ramas, háblese Ejército, Marina y Fuerza Aérea, suman como 40,000. Y en realidad la ciudadanía ve en el militar una seguridad, pero entonces también se debe analizar el incremento de su orgánico.
Porque además no es que porque las Fuerzas Armadas están controlando las cárceles, están recorriendo las ciudades, están a este momento su misión es la seguridad interna, dejan de cubrir la frontera, dejan de dar seguridad a las áreas estratégicas, háblese pozos petroleros, etcétera. ¿Con qué personal? Entonces estamos debilitando un punto para fortalecer el moto. Aquí lo que se debe es obligar a la policía a cumplir su misión, con todo, hacer una reinserción. ¿Cómo puede ser posible que gradúen 30,000 policías en 6 meses? ¿Qué profesional salen? Para Fuerzas Armadas, 2 años se demora el militar en tropa para graduarse y 4 años en oficial. Solo la conscripción, mire que no son profesionales, hay 1 año de duración. Puede ser posible que en 6 meses se forme policías profesionales. Entonces, a su pregunta... Ese tiempo Tania, le generaría ese sentido de pertenencia a la institución. Ahora sí, respóndame la pregunta, por favor. Sí. Tania, entonces, mire, es importante, como le dije, primero tiene que cambiarse la Constitución, ya está en la consulta, pero eso es una enmienda constitucional, en el que la misión de Fuerzas Armadas también se incremente la seguridad interna. O de alguna manera se trabaja en coordinación con la policía, pero ¿qué pasa también con la misión exclusiva de la policía, o fundamental o básica de la policía, que es la seguridad interna? Estaría dando a 2 estamentos, 2 instituciones la seguridad interna del país, ¿no? Entonces, sí, las Fuerzas Armadas que de alguna manera da una cierta garantía de seguridad a la ciudadanía, deben permanecer hasta el tiempo que sea necesario. Y de ahí seguir un protocolo que sea para entregar a quien debe cumplir su misión fundamental, a la Policía Nacional y las cárceles al SNAI. Como debe inclusive las Fuerzas Armadas hacer una institución que tiene la mayor actividad en el país, preparen a los guías penitenciarios. Mire, tenemos un pie de fuerza de los conscriptos que pueden ir a integrar esos agentes penitenciarios, e inclusive la policía ya tiene 1 año de preparación militar. Se le puede simplemente de alguna manera reforzar con su conocimiento. Entonces, contestando su pregunta, sí, pienso que Fuerzas Armadas deben mantenerse un tiempo necesario en las calles para dar protección y garantizar la seguridad en el país, pero no todo el tiempo. Coronel, Servicio Pasivo René Fustillo, le saluda Roberto Reyes desde los estudios de Radiovisión. Usted decía, sí, señalaba mantenerse, ¿no? Ahora, en el tema de las cárceles, ¿no? Ya hubo un pronunciamiento del presidente que van a continuar, porque esa era la gran interrogante una vez que termine justamente lo que había de decidir el gobierno y decidió con el artículo 110 y 111, con las enmiendas, pero ya dijo que definitivamente van a estar indefinidamente hasta cuando se crea necesario. ¿Qué tiempo desde su perspectiva podría hacer esto para realmente que exista un buen control en las cárceles? Mire, la situación de las cárceles es bastante complicada. Desde el momento en que a los guías penitenciarios no se les dota, primero, de una preparación, una capacitación acorde a su función, no tienen ni gas pimienta, ni toletes, ni chalecos, ni nada, y enfrentarse a semejantes estructuras criminales que no tienen nada que perder, y muchos han dicho que ya están hasta muertos y que no les importa nada. Entonces, las Fuerzas Armadas, no hay un tiempo, diría yo, porque primero, ¿qué haría yo? Prepararles bien a los agentes penitenciarios, ¿no? En conocimientos de armas, todo eso, dotarles de todo su equipo material para que cumplan su misión. Podría hacer un llamamiento a militares, policías calificados, eso sí, para que formen parte del cuerpo de guías penitenciarios, que los militares y policías que estén en servicio pasivo, que puedan fortalecer de alguna manera eso, y ellos ya tienen su conocimiento, su preparación, sus valores, sus principios, que es fundamental. Entonces, de ahí a la infraestructura carcelaria. Mire, la penitenciaría es un enjambre, puedo decirle, es un sitio
invivible, debería destruirse eso y construirse nuevas cárceles. Entonces, cuando el personal esté preparado, de agentes penitenciarios, y cuando se tenga una infraestructura, ahí Fuerzas Armadas podrán entregar. ¿Qué tiempo? Diremos un año, porque hasta que se demore la construcción, todo eso, la preparación, yo pienso que un año. Piensa que un año. Oiga, la reforma al Código Orgánico Integral, el COIP, se estancaron nuevamente, como usted ya lo señalaba, en la Asamblea Nacional. La sesión se suspendió otra vez y dejó prácticamente en el vilo el tema, hasta el punto que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, explicó que cerró el debate y con ello el paquete de reforma ya no puede regresar a la Comisión de Justicia y tampoco se puede hacer otras mociones como el archivo. Con este escenario, ¿qué caminos nos quedan, sargento? Mire, Roberto, bueno, soy coronel, no hay problema. Coronel, perdón. Tranquilo, no hay problema. Como yo les decía, mire, si quieren reformar el COIP, pero no tienen como alguien de ustedes al inicio decía, que no se debe ser de la parte política, debe ser la parte técnica, debe ser analizado por juristas, pero juristas que estén comprometidos con el país. Lamentablemente la justicia también está corrompida en todos sus niveles. Y se debe analizar realmente cuáles son los artículos que deben cambiarse o modificarse. Como yo les dije anteriormente, se debe establecer claras las reglas de juego. Una manera de disuadir el cometimiento de los delitos, de la criminalidad, es tener penas fuertes, graves. Mire, para mí, se podría iniciar el enfrentamiento de estas estructuras criminales cambiando simplemente o eliminando del artículo 6 del COIP el numeral 4, que dice: ninguna persona privada de la libertad podrá ser incomunicada, aislada o sometida a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios. Recordemos que el sendero luminoso de la ocupación marxista-leninista maoísta del Perú era la más sangrienta en la década de los 80 y se logró prácticamente desaparecerle el dato que se le capturó a su líder y se le aisló y se le incomunicó. Entonces, a todos estos líderes, lo que está pasando justamente ahora, miren, ¿por qué ha bajado la criminalidad en el país? Porque las cárceles están siendo controladas, porque la criminalidad comenzaba se manejaba y se dirigía desde las cárceles. Entonces, se debe de alguna manera, tratar de revisar bien este COIP y permitir el aislamiento y comunicación como medidas disuasivas. El dato que no tienen los líderes cómo comunicarse. No pueden ordenar y la criminalidad afuera, sus estructuras criminales que ya son, como hemos visto, muchachos que no tienen ni educación ni nada, sino se dejan llevar, entonces no tienen quien les dirija. En las cárceles de Bukele en El Salvador, su principio fundamental es la incomunicación y aislamiento. No digo a todos, por favor, porque también es de alguna manera violar los derechos humanos, pero sí de los líderes que de alguna manera llaman a la violencia, al cometimiento de los delitos. Eso, no matarles, como dice mucho, hay que matarles a los líderes, no. ¿Por qué? Porque el rato que un líder muere, crece vacío de liderazgo y comienza la disputa. Mire, todo lo que está pasando tiene un punto de quiebre, que es el asesinato de Jorge Luis Zambrano, JL, el 28 de diciembre de 2020. Antes de eso, todas las estructuras criminales, lobos, lagartos, tiguerones, todo eso estaban bajo la estructura de los choneros. Matan a Jorge Luis Zambrano, y se destapa la situación y cada estructura criminal no quiere ya sujetarse al que le seguía en mando, digamos así, en los choneros, a este cabecilla Jorge Luis Zambrano, que es Fito, no le quisieron, entonces cada quien se independizó. Y prácticamente de lo que teníamos una mega estructura criminal, aquí se diseminaron en más de 7 estructuras criminales. Con lo que usted señalaba en lo de Bukele, ¿son prácticas que debemos de copiar o debemos de tratar de ir implementando en el país para justamente controlar todo lo que hoy en día se llaman bandas terroristas?
De alguna manera se debe coger lo bueno, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, hay que analizar que la realidad de Salvador con nuestra realidad ecuatoriana son diferentes, culturalmente somos diferentes. El Ecuador lamentablemente se ha convertido en un narcoestado en la cual las mafias, los carteles del narcotráfico, hablemos de México, de Europa, etcétera, han visto en el país, debido a su escenario, su posición estratégica, un país dolarizado, toda su economía desdolarizada, un paraíso para la criminalidad. En El Salvador, en cambio, se sustentaba en la extorsión y en la vacuna, con las pandillas, los maras. Entonces son dos diferentes. Las estructuras criminales en El Salvador no tenían el poder económico que tienen aquí las estructuras criminales en el país. Se puede copiar de alguna manera la infraestructura carcelaria, ¿no es cierto? Infraestructura carcelaria, de acuerdo, o también de pronto las penas que se impongan de acuerdo al delito, ¿sí? Porque no puede ser posible que hoy indiscriminadamente den medidas cautelares inclusive a los cabecillas de estas estructuras criminales. Entonces, contestando su pregunta, se debe escoger lo bueno, pero se debe analizar las culturas que son diferentes, la realidad diferente. Ahora, si bien es cierto que el gobierno que lo comanda el señor Daniel Noboa Asín, tomó justamente a través de los decretos 110 y 111, el estado de sección, el conflicto armado interno, pero sabemos que el periodo es corto y la situación, usted lo señalaba, tal vez un año para poder tratar de controlar las cárceles y dejar que entonces qué mecanismo hacer para que no se siga cometiendo lo mismo que se ha hecho antes de estos decretos. Es corto el tiempo y ver el cambio que puede dar políticamente el Ecuador complicaría este panorama, coronel. Mire, mi estimado Roberto, yo creo que la seguridad debe entenderse como una política pública. ¿Qué quiere decir eso? Que venga el gobierno que venga, se debe ya elaborar los planes integrales nacionales de defensa o de seguridad y debe establecerse como un objetivo nacional permanente a la seguridad pública. Cualquier presidente que venga debe seguir esa secuencia. Debemos comenzar con algo que lo está haciendo el presidente de la República. Nadie ha declarado antes una guerra interna no internacional. Nadie ha declarado con nombres a las organizaciones terroristas, a pesar de que en el gobierno anterior denominaron como organizaciones terroristas, pero sin dar nombres, ¿sí? Pero aquí ya se les enfrenta como organizaciones terroristas. Entonces, lo importante, mi estimado Roberto, es iniciar, es comenzar. Y si está haciendo bien las cosas, el gobierno que venga, el presidente que venga, debe continuar. Entonces, la única forma de lograr, de alguna manera, en algún momento, no eliminar, porque es imposible eliminar, como le decía, pero sí reducir al mínima expresión a estas actividades delincuenciales, pues es justamente, primero, declarando como política pública la seguridad, y segundo, continuar con lo que se está haciendo bien. Direccionar también, yo diría, a los fiscales, a los jueces, porque a veces hay que reconocer de que la Policía Nacional, hoy que están el ejército en las calles y todo, logran con mucho esfuerzo, incluso arriesgando sus vidas, el capturar a presuntos delincuentes, ¿no? Presuntos porque nadie es culpable hasta que no se lo compruebe. Pero luego van y a través de los jueces, de los fiscales, justamente tiran al traste abajo todo ese esfuerzo y todo ese operativo que han organizado policías y militares. Así es, como yo le indicaba inicialmente, la solución es integral. Miren, no se puede, como le decía, también se coge a los cabecillas y abusar de las medidas cautelares y darles libertad. Ha habido muchos casos en que estas extorsiones de vacunas son denunciadas, les detienen a los vacunadores y les dan medidas cautelares, entonces el que denunció prácticamente tiene que salir corriendo con su familia. Y por eso hoy por hoy tienen miedo a denunciar. Entonces, sí, es fundamental la depuración del ente judicial. Es básico, porque mire, la depuración es un pilar fundamental en la lucha contra el accionar delictivo.
todo eso. ¿Y cómo hacemos esa? Quienes imponen las sentencias son los jueces. ¿Y cómo hacemos esa depuración? ¿Cuál sería el camino viable? Pues para mí, hacerles pasar el polígrafo a todos los jueces y fiscales, los que no pasen afuera, y llamar convocar a una selección, una nueva selección de personal de jueces y fiscales. Pasar a todos, absolutamente todos, jueces y fiscales, la prueba de confianza, el polígrafo. Y los que no pasen afuera. Es la única forma. Para eso hay que tener decisión. Y fuerte. Así es. Lamentablemente, el gobierno anterior ha dicho no quieren inmiscuirse en otro poder del Estado judicial. Pero por favor, en algún momento tenemos que hacerlo. Alguien tiene que tomar esa decisión. Convocar, aunque sea en la consulta popular que hayan poner, se debe depurar la función judicial, sí. Entonces, nombrar una comisión especial para que hagan ese trabajo. Pero se debe, como usted dice, tomar la decisión política de quién va a encabezar esa depuración. Y tendría que puede ser conformar una comisión interinstitucional, no sé, de varios estamentos de la población, todo eso para que tenga de alguna manera credibilidad esta depuración. Pero es la única forma de solucionar. Y tendría que ser ahora, ¿no? En el momento que vivimos y todo lo que se está dando para ir de la mano. Así es, debe ser ya. Porque si estamos luchando contra la inseguridad en la parte, como le dije yo, en la parte de la reacción con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, paralelamente tiene que también ser la parte de la justicia, porque mire, se gastan medios, se gasta presupuesto, se gasta el personal, todo eso, se logra inteligencia a través del pago de una remuneración a los informantes, logran obtener información, golpea a la policía, golpea a Fuerzas Armadas, les detienen a los cabecillas, van al juicio de flagrancia y les dejan libres. Entonces, todo tiene que ser, por eso dije, la solución debe ser integral. Aquí en la guerra interna no solamente la está jugando el gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, también tiene que estar la Asamblea Nacional, tiene que estar la función judicial. Entonces, la guerra interna la ganamos todos. Y al decir todos, tenemos que estar también allí los ciudadanos comunes y corrientes civiles, ¿no? Y apoyar justamente gestiones como la que está adoptando y tomando el actual presidente de la República, el señor Daniel Noboa, así, y que vaya en concordancia a ese trabajo con la Asamblea Nacional, porque eso tiene un costo, coronel, y ese costo es alto y hay que apoyar con ese costo alto para que las cosas, hoy que en día, que están justamente empapados en esto, que se fortalezca aquello, y que también se colabore a través de la Asamblea dando facilidades para todos los proyectos que presente el gobierno nacional. Así es, la solución es integral, no se puede ser por partes, no, integral, y el gobierno debe orientar también su trabajo hacia la parte social, donde se germina el recurso humano de estas estructuras criminales. Muchísimas gracias. Ya en la parte final de esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje que usted le quiere brindar a nuestros oyentes? Bueno, como dijo Roberto, tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que apoyar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Si alguien, que la ciudadanía se involucre, porque al fin del día los que sufren más las consecuencias son justamente la ciudadanía, sufrimos. La ciudadanía, y es decir, si saben alguna información certera, darles con pruebas, lo que sea, para que puedan actuar, orientar su esfuerzo del gobierno, debe orientar su esfuerzo hacia la parte social, para atacar la parte del recurso humano de estas estructuras criminales y de la economía criminal. Entonces, unirlos todos los esfuerzos, el gobierno, el poder legislativo, judicial, la población en general, la empresa privada, y la academia, luchar como un solo puño, como un Ecuador. Es la única forma de salir adelante. Muchísimas gracias por esta entrevista aquí a Radio Visión Manaví 650M. De esta manera finalizamos esta entrevista, vamos a una breve pausa y ya volvemos.